Hola, bienvenido a un nuevo encuentro digital del Partido Popular de Villena. Bienvenido a este nuevo espacio que nos permite conocer cuál es la política que el Partido Popular está realizando en instancias distintas al Ayuntamiento de Villena y que sobre todo nos permite seguir en contacto. Un contacto que con prudencia y responsabilidad recuperaremos seguro que muy pronto. Hoy nos acompaña Pepe Ciscar, que fue alcalde de Teulada Moraira, fue delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana en la provincia de Alicante, posteriormente conseller de Educación, Formación y Empleo y en una etapa posterior también de Agricultura, Pesca, Agua y Alimentación, y además fue el vicepresidente del Consell bajo la presidencia de Alberto Fabra. Es decir, una persona con mucha experiencia, como ya nos ha demostrado en toda su etapa política al frente de responsabilidades muy importantes, gestionando incluso crisis como la que ahora nos va a tocar volver a hacer frente, y por lo tanto para nosotros, además del aprecio que le tenemos, que siempre que hemos pedido su ayuda y su colaboración ha estado ahí, especialmente en su última etapa como presidente provincial del Partido Popular. Pepe, bienvenido a Villena otra vez, pero de esta forma un poco distinta, que es lo que obliga la actual situación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como siempre, encantado de estar con Villena y en Villena, aunque sea de forma virtual. Pepe, decía, bueno, hacía un breve repaso a los cargos que has tenido tanto en el partido, bueno, hay muchos más, ¿no? Vicesecretario general del partido en la Comunidad Valenciana, pero bueno, uno importante en la actualidad, que además salió en todos los medios de comunicación la semana pasada, es que eres portavoz en la Comisión de Justicia en las Cortes Valencianas, y en esa comisión se ha abordado el tema de los hospitales de campaña que anunció Ximo Puig, que iban a tardar solo un mes en ponerse en marcha, que todavía no están en pleno rendimiento. Ahora nos cuentas bien, pero bueno, cuéntanos un poco qué es lo que se habló allí sobre esos hospitales fallidos, que bien decías que lo que en Madrid tardó 2 días en terminarse, aquí todavía va para largo que estén en pleno rendimiento. Sí, efectivamente. Compareció en la Diputación Permanente de las Cortes la Consellera de Justicia, que además de Consellera de Justicia tiene las competencias en Administración Pública y en Interior. Y fue ella la que adquirió esos hospitales de campaña, que en principio a día de hoy no están todavía en servicio, no pueden funcionar. Es más, se acaban de retirar todos los grupos electrógenos que habían instalados, con lo cual es imposible que funcione, y que por parte de Ximo Puig se nos dijo que estarían listos, dispuestos en 15 días, y resulta que el plazo de terminación que firmó la consellera en el contrato unos días después es de 4 meses, es decir, en teoría hasta el día 23 de julio no tiene la obligación la empresa de tenerlo terminado. No han podido todavía entrar en funcionamiento y ya no pueden cumplir, esperemos que nunca puedan cumplir la función por la cual se contrató y se compró este material y se han empezado a instalar estos hospitales de campaña, que es cubrir el sobre o la falta de camas que pudiera tener los hospitales, el sistema sanitario, los hospitales valencianos durante esta crisis del coronavirus. Esa es la situación. Entonces nosotros lo que hemos dicho siempre es, entendemos que en un momento determinado que estás tomando decisiones bajo presión puedas tomar una decisión equivocada, pero lo que no podemos entender es cómo ejecutas esa contratación, que realmente es donde nosotros vemos que es un absurdo, es un disparate, es un absoluto fiasco, por razones que si quieres pues podemos comentar. Uh-huh. Sí, estabas diciendo que es entendible que se puedan cometer errores en una situación de tanta presión. Sí que es verdad que nosotros parece que tenemos más capacidad de entendimiento que la que tenían ellos contigo, por ejemplo, con Alberto y con todo el Consell en bloque cuando gobernasteis la última crisis. Pero lo que sí que creo que bajo ningún concepto se puede aceptar es la mentira. Porque como bien dices, anunció para un mes, pero luego había firmado para 4. Dijo, ahora nos lo aclaras, que iba a ser para una empresa fiable y al final se le dieron a una empresa de reciente
creación. Y luego lo que parece una huida para adelante también es ese uso para el que dice Chimo Puig, que es que eran los hospitales, que era para reducir las listas de espera en esta etapa post-COVID. Bueno, que lo tendremos presente, pero digamos con ese impacto más suave que el que hemos sufrido ahora. Bueno, empezando por el final, a los hospitales de campaña en tan poco tiempo ya se les han atribuido distintos usos. Primero iba a ser un auténtico hospital con camas UCI. No hay camas UCI, a pesar de que en el contrato se especifica que el 20% de las camas tienen que ser UCI, pero no se ha instalado ni una sola cama UCI. Luego se dijo que, bueno, que era por si había otro brote en otoño, en octubre o en noviembre. Luego se ha dicho que era para los pacientes leves, para aquellos que no necesitaban de ir a una UCI y que tampoco podían estar en su casa. Luego se nos ha dicho que era para hacer test. Claro, si son para hacer test, van a ser las instalaciones más caras del mundo para hacer esos test. Incluso se nos ha llegado a decir que, bueno, pues si no se utilizan ahora, pueden servir para otras posibles catástrofes en el futuro, como terremotos, como inundaciones. Y ahí nosotros lo que decimos es que está por ver que esos hospitales resistan el paso de una dana como las que acostumbran a visitar, por desgracia, nuestro territorio, porque no olvidemos que son hospitales de campaña, hospitales cuyos materiales de construcción no resisten lo que resiste un edificio habitual. Otro gran fallo ha sido la empresa a la que se ha contratado. Al final se han hecho dos contratos que los dos suman 9 millones de euros. Se ha contratado la ejecución de ese hospital por 9 millones de euros a una empresa cuyo capital social es de 3.000 euros. Es una empresa que se constituyó en noviembre del pasado año. Es una empresa que hasta finales de febrero no acabó, digamos, de ponerse del todo en funcionamiento, porque hasta entonces no se aportaron esos 3.000 euros de capital social, lo cual es obligatorio para que pueda empezar a funcionar. Es una empresa en que en la contratación al inicio de las obras se le paga el 50%. Esto es una barbaridad, porque si esta empresa llega a incumplir, deja a la Generalitat, por llamarlo de alguna manera, colgada, habiendo recibido 4,5 millones de euros. ¿Dónde vas a ir a reclamar cuando su capital social son 3.000 euros? La consellera nos decía, bueno, pero ¿tienes socios que son solventes? Está por ver que los socios quieran pagar. De momento eso no está firmado en ningún sitio y todos sabemos que una sociedad mercantil responde hasta su capital social en este caso, con lo cual la contratación ha sido una temeridad. Decía antes lo del plazo, es decir, tú lo contratas porque tienes miedo el día 20 de marzo que tus hospitales queden desbordados y pones un plazo de finalización de 4 meses, es decir, hasta el 23 de julio tiene la empresa para poder acabar el hospital. Que además están ocurriendo cosas muy raras, porque se habían instalado unos aseos que no sirven, los han tenido que retirar, se habían instalado grupos electrógenos que son esenciales para el funcionamiento, tampoco van a poder funcionar porque Iberdrola los ha retirado todos, todavía no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. En definitiva, y como decía, lo que el Consell planteaba como su gran símbolo, la gran imagen de su lucha contra el coronavirus, de su respuesta contra la epidemia, y que ha resultado ser un gran fiasco. Además han tenido la mala suerte de la comparación con Madrid. Nosotros lo que decimos, entendemos que se puedan equivocar y tomar esa decisión, pero nosotros aquí teníamos nuestros propios IFEMAS en Feria Valencia, en IFA Alicante, en el Centro de Tecnificación Deportivo de Vila-real en la provincia de Castellón, que son grandes espacios que ya tienen todos los servicios de luz, de agua, de telefonía, de comunicaciones, que no tienes que instalarlos como se ha tenido que instalar aquí, porque a los 9 millones del material hay que sumar más de 2 millones en preparar para poder empezar a montar esos hospitales de campaña. Claro, no entendemos, repito, esa decisión. IFEMA se toma la decisión el día 20 de marzo y el día 24 ya tiene 330
personas ingresadas. Por allí, por IFEMA, han pasado 4.000 o más de 4.000 pacientes. Ahí han coincidido personal sanitario de varios hospitales de Madrid. Ha coincidido la UME, ha coincidido Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, y no ha habido ni un solo contagio, insisto, con más de 4.000 pacientes en ese hospital. Claro, es un modelo de éxito. La Organización Mundial de la Salud lo visitó y dijo que era un trabajo extraordinario y que felicitaba al gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros aquí no estamos recibiendo ninguna felicitación por los hospitales de campaña, sino más bien muchísimas críticas y casi todas ellas con fundamento. No, si se critica a Isabel Díaz Ayuso en esa campaña que se ha iniciado hace poco, que bueno, a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Cada vez que pasa algo así. Pero bueno, como dices, solo se critica a Madrid y aquí se reciben críticas, pero bueno, sabes que son mucho más tímidas. Sí. Pero bueno, Pepe, a mí me preocupa mucho esto que sucede siempre cuando el Partido Popular gobierna porque gobierna y cuando está en la oposición porque está en la oposición, ¿no? Siempre hay alguna estrategia para atacarnos. Ahora parece que somos malos patriotas porque no apoyamos al gobierno. Vosotros en Valencia, Isabel Bonig, desde el primer día, como el partido a todos los niveles, dio su mano al gobierno en cada administración para dar lo mejor de nosotros mismos para hacer frente a esta situación que entendimos desde el primer momento la gravedad y que era además algo a lo que nos enfrentamos que no conocemos y ojalá, como decías antes, no se repita. Pero me preocupa mucho que solo se ve, obviamente, por intereses, lo malo, pero es muy importante que incidas en lo que estás explicando, porque antes de que se decretase el estado de alarma, ya habíais propuesto una alternativa a los hospitales de campaña. Entonces, claro, no es que el PP, o ahora Pepe Cisca en este caso, o José Juan Zaplana, critique lo mal que ha ido el hospital esperando que fuese mal, es que había un plan B, que tendría que haber sido el plan A, que es el modelo de éxito que ha seguido Madrid, y que al final pues no se ha seguido. Entonces, claro, ahora tenemos que decir, tendrían que haberlo hecho ustedes así, pero bueno, ¿cómo crees que va a terminar este periplo? Bueno, a ver, es verdad que Isabel Bonig en las Cortes Valencianas el día 12 de marzo, antes de decretarse el estado de alarma, ya propuso una serie de medidas, porque claro, todo esto se veía venir y ya se estaba comentando, aunque no estaba aprobado todavía formalmente el estado de alarma, ya era Vox Populi, porque además lo había dicho el presidente del gobierno, que se iba a decretar el estado de alarma. Entonces, una de las propuestas fue efectivamente utilizar este tipo de espacios para hacer este tipo para ampliar el número de camas hospitalarias al fin y al cabo, porque el problema que se tenía era el problema el colapso de los hospitales, el colapso de las UCIs. Ahí hay que decir también que Madrid en 4 días montó un hospital en IFEMA con camas UCI, y aquí en la Comunidad Valenciana el hospital de campaña no tiene camas UCI, pese a que está dicho en el contrato que el 20% tienen que ser camas UCI. Por eso le dijimos también a la consellera, oiga, ¿va usted a pedir una rebaja o no van a pagar los 9 millones de euros íntegramente? Porque no es lo mismo una cama normal que una cama UCI. Una cama UCI tiene un coste muy superior, muchísimo mayor a lo que es una cama normal de un hospital. Se hicieron una serie de propuestas, efectivamente, y se manifestó por parte de Isabel, y lo ha venido repitiendo, lealtad institucional máxima, porque ella también ha sido consellera de los años 2011-2015, sabe lo que fue aquella durísima crisis, y bueno, pues siempre hemos puesto nuestra experiencia a disposición del Consell por si querían en algún momento nuestra ayuda. No nos la han pedido, perdón, y como los hemos dicho también en algunas ocasiones, lealtad no es sumisión. Teníamos que decir aquello que entendíamos que se estaba haciendo mal. Y Pepe, me gustaría también, ahora que espero que solo sea un resfriado Sí, no es. de una alergia, por Espero. ejemplo, bueno, sabes que ahora
da mucho reparo, ¿verdad? Toser delante, sobre Sí, todo en la sí. calle, cuando tenemos que salir a hacer la compra o algo así. Estabas comentando que Isabel, que fue consellera, sabe lo que es hacer frente a una etapa de crisis difícil en la que tienes que tomar decisiones muy duras. Que además eso también hacía referencia a ella en las Cortes, creo que en el último debate, en el que pedía esa comisión parlamentaria para realizar un pacto de reconstrucción. Me gustaría que nos pudieses contar cómo se enfrenta a nivel personal o político cuando tienes una tarea y una responsabilidad tan grande como la que tú tenías en aquel momento, cómo se enfrenta una situación así. Bueno, pues es muy, muy, muy complicado. Yo recuerdo, y lo pongo siempre como anécdota, que en el año 2011, el día 28-29 de diciembre, a la Generalitat Valenciana le vencían unos préstamos bancarios y no teníamos liquidez para hacer frente a ello. Y claro, en esos momentos estaba todo en el ambiente el problema de lo que se llamaba el default, que es la quiebra, y todo el mundo temía que la quiebra de una comunidad autónoma arrastrase al Estado español. Era un momento en que el Partido Popular había ganado las elecciones generales, Mariano Rajoy acababa de nombrar el nuevo gobierno, pero todavía no habían tomado posesión. Recuerdo que estaba el conseller de Economía y el conseller de Hacienda en Madrid intentando hablar con Montoro y con De Guindos, que insisto, ya habían sido nombrados, pero todavía no habían tenido tiempo material ni siquiera de sentarse en su despacho pidiendo ayuda, y el presidente de la Generalitat y el resto de consellers aquí, vamos, temiéndonos lo peor, que al final se pudo solucionar. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que son situaciones límites. Si eso hubiera ocurrido, es impensable saber lo que hubiera pasado. Pues posiblemente que Mariano Rajoy no hubiese podido evitar tener que pedir el rescate, porque esto habría afectado al Estado español y por lo tanto pues, era como un seísmo dentro de la Unión Europea. Pero bueno, no había liquidez, la disminución de ingresos de la Generalitat era brutal, estábamos lastrados por un sistema de financiación autonómica, el que aprobó Zapatero, que perjudicaba enormemente a la Comunidad Valenciana, y a partir de ahí se decidió que teníamos que hacer un recorte en el gasto de 1.000 millones de euros. Y en 4 días, porque esto lo aprobamos en un pleno del Consejo, que se celebró el día de 5 de enero, el día de las cabalgatas de Reyes, entre el día 1 y el día 5 de enero, pues hicimos un ajuste de 1.000 millones de euros con decisiones que eran muy difíciles de tomar, pero que había que tomarlas para poder salvar la sostenibilidad de la Generalitat y, sobre todo, y lo que es más importante, para que no tuviéramos que tomar ninguna decisión drástica en relación a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Porque claro, la sanidad, la educación y los servicios sociales son más del 80% del gasto de la Generalitat Valenciana, antes y ahora, porque son las competencias autonómicas que más dinero cuestan. Nosotros decimos que pudimos salvar todo aquello sin que ningún niño, ningún estudiante en la Comunidad Valenciana pueda decir que no ha tenido una plaza escolar a su disposición, sin que ningún paciente pueda decir que no ha tenido una cama o una atención en un hospital, y sin que ninguna persona residente en las residencias de tercera edad, en los centros de día, en todo aquello que dependía de centros de discapacidad, todo lo que dependía de la Generalitat porque era público, que no han recibido su atención y han podido acceder a una plaza. Lo importante era eso, y lo importante se consiguió, pero bueno, tienes que tomar decisiones con una presión tremenda, con unos niveles de estrés tremendos y en unos plazos muy cortos. Pues ahí esto es una cadena, ¿no? Que de arriba va dando instrucciones al de abajo, y el inmediatamente
en el escalafón por debajo, pues a los otros que están a su vez por debajo, y los consellers a los secretarios autonómicos, a los directores generales, estos al personal funcionario, y bueno, pues entre todos hay grupos, comités de crisis para analizar toda la información y tomar las decisiones, y la verdad es que la elección nunca era entre una decisión buena y una mala. La decisión siempre era entre la mala y la peor, pero esto es así. Y a mí lo que me preocupa es que vamos a una situación de nuevo económica y social muy complicada por esta pandemia y por no haber tomado, esto no me cansa de repetirlo, por no haber tomado las decisiones cuando empezabas a ver lo que ocurría en otros países y cuando la Organización Mundial de la Salud ya te estaba advirtiendo. Porque tomar las decisiones una semana antes o una semana después salva miles de vidas. Y ya sabemos aquí que lo que primaba, que eran las manifestaciones del 8M y otras cuestiones. No se quiso reconocer la gravedad, a pesar de que se tenía la información, y yo creo que eso es la causa de más muertes, fallecimientos que se hubiesen podido evitar. Uh-huh. Quiero aprovechar, Pepe, ahora que estamos recordando y haciendo referencia a tu etapa en la consellería, a Alberto Fabra, que ha estado afectado por coronavirus, no sé si llegó hasta una semana o 2 semanas en la UCI, que seguimos por los medios de comunicación, pero bueno, afortunadamente salió, se está recuperando y nada, desde aquí solo queremos trasladarle nuestro mayor afecto y nada, que ojalá pudiésemos tener incluso un encuentro con él y que nos pueda contar también Pues, cómo ha pasado esto. pues podría contar su experiencia, que ha sido una experiencia muy dura, y que nos hace reflexionar las personas como él, que son personas todavía jóvenes, que son personas que se cuidan, que se alimentan de una manera muy sana, que hacen deporte y que sin embargo, a pesar de eso, sin ningún factor de riesgo, y a pesar de eso, pues ha estado muy mal, ha estado en una situación grave en la UCI del Hospital de Castellón 2 semanas. Claro, es un virus muy peligroso, y no se sabe muy bien por qué, pues a determinadas personas les afecta de una manera crítica. Pepe, estabas comentando lo difícil, ¿no?, que era siempre tomar decisiones, y una difícil, no sería, me imagino, la más difícil, pero bueno, por el significado que tenía, pues sí que me imagino que os costaría tomarla, que era el cierre de la radiotelevisión pública valenciana, de Canal Nou. Y te nombro esto precisamente porque ahora está muy a debate la nueva televisión pública valenciana que no ve nadie. En aquel caso, por ejemplo, en zonas como Villena, mi experiencia es que prácticamente aprendí a hablar y a entender valenciano por Canal Nou, porque en Villena sabes que es una tierra que no se habla valenciano, pero gracias, por ejemplo, a esa televisión, pues sí que lo hacemos, ¿no? Fomentaba el aprendizaje del valenciano. Pero ahora han hecho una televisión enfocada más a otros objetivos, ¿no? Y no lo ve nadie, tiene una audiencia bajísima y unas pérdidas grandes. La última vez que estuviste en Villena, que por cierto, justo ahora hace un año, en elecciones que viniste a apoyar la candidatura de Pepe Hernández a la alcaldía de Villena, ¿quién nos iba a decir Sí. lo que iba a pasar? Pero bueno, cuéntanos también, porque esta semana hacía Eva Ortiz también referencia a las grandes pérdidas que tiene esta televisión y lo bien que vendría a destinar eso a lo que de verdad importa, como hicisteis vosotros en vuestra época. Sí, bueno, pues en nuestra época una de las medidas drásticas que tuvimos que tomar para sanear la economía de la Generalitat fue el cierre de Canal Nou. Esto se aprovechó políticamente por quienes hoy nos gobiernan, asumieron compromisos que ahora han tenido que cumplir y en poco tiempo han construido una televisión con más de 500 personas trabajando, que es totalmente insostenible. Bueno, puestos a
crear una nueva televisión, yo creo que tenían la oportunidad, porque empezaban desde cero, de hacer algo decente, algo sostenible, algo que fuera viable económicamente, aunque luego no lo vea mucha gente, pero bueno, era su decisión. Pero claro, habían asumido una serie de compromisos con los extrabajadores que han tenido que cumplir, y ahora nos encontramos que con 3 años de funcionamiento las pérdidas son horrorosas. Es decir, una televisión que gasta 65, 70 millones de euros en su funcionamiento al año, y que el primer año tuvo pérdidas por 75 millones de euros y el segundo por 60 millones de euros. Claro, ahora mismo, ¿cuántos test podríamos hacer a la población con 60 millones de euros? O con el total, que son 130 millones de euros, lo que puede haber costado en un año esta televisión. ¿Cuántos centros de salud, cuántos colegios? Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho. Hay que pensar que en su momento se creó una televisión, una radiotelevisión valenciana, pero bueno, en un momento en que la información más próxima, la información más de la comunidad, más local, no llegaba, porque en España teníamos el primer canal de televisión española y el segundo canal de televisión española. No estaban ni las televisiones privadas, ni por supuesto estaban las televisiones comarcales, las televisiones locales, que luego han ido proliferando. Ahí es donde una televisión autonómica tiene mucho más difícil subsistir, sobre todo siendo pública. Tú no puedes competir con Antena 3 o con Telecinco, porque siempre va a tener muchísima más audiencia Antena 3 y Telecinco que una televisión autonómica como Apunt o como antes Canal 9. Es decir, en un momento quizás tenían una razón de ser, pero con el tiempo y con la evolución del modelo audiovisual, no solo en España, sino en todo el mundo, pierden cierto sentido. Con lo cual, si tú vas a hacer una nueva televisión, tienes que acertar muy bien en el modelo. Y esto es lo que no se ha hecho. Se ha hecho una televisión para contentar a determinadas personas, a determinados partidos dentro del pacto de gobierno, y el resultado pues se está viendo, ¿no? No nos vamos a poder permitir en los próximos años, desgraciadamente, porque, insisto, la crisis económica y la disminución de ingresos de la Generalitat va a ser brutal. No nos vamos a poder permitir este tipo de alegrías, este tipo de gastos. Y no es, estamos hablando de la televisión, pero la verdad es que el actual gobierno, desde que llegó en el año 2015, ha hecho crecer mucho lo que es el tamaño de la Generalitat, y esto va a hacer también mucho daño. Ahí quiero decir una cosa: nosotros en el año 2012 pusimos en marcha un plan para adelgazar todo el sector público valenciano. Cerramos muchas sociedades públicas, muchos entes de derecho público, muchas fundaciones, y teníamos en ese plan, continuábamos con la liquidación y extinción de muchas fundaciones y muchas sociedades. Cuando ellos llegaron, pararon el plan, y no solo pararon el plan, sino que han creado de orden ya de 12, 13 nuevas entidades, a las cuales se les ha dotado de personal, a las cuales se les ha dotado, lógicamente, de medios para funcionar, porque si tú la creas, tienes que dotarla de medios para poder funcionar, y esto es una sangría económica ya hoy en día, y lo vamos a notar mucho más en los próximos meses y en los próximos años. Sí, exactamente igual que ha hecho Pedro Sánchez en el gobierno de España, que tiene el Consejo de Ministros más grande y por lo tanto el gasto en altos cargos y en ministerios más elevado, si no me equivoco, de la Bueno, democracia. ahora que dices eso, perdona que te interrumpa, pero hay otra cosa que clama al cielo. El Consell tiene actualmente 12 miembros. Los altos cargos son más de 330. En el año 2012, concretamente el día 13 de julio de 2012, Ximo Puig, que entonces no era presidente de la Generalitat, era el jefe de la oposición, dijo que había que reducir el Consell a 6 consellerías y había que rebajar los altos cargos a 143. Aquello era una barbaridad, porque no habían 143 altos cargos, habían 94, pero bueno, él decía 143. Y ahora ya le hemos dicho que bueno, va a tener que hacer lo mismo, porque él lo que decía es
en el contexto de la crisis, si los ciudadanos sufren y se tienen que apretar al ciudadano, las administraciones también. Correcto, muy bien. Ahora va a ocurrir lo mismo, pero ya nos ha dicho que no va a rebajar ese Consell. Bueno, lo que ocurre es que las hemerotecas están ahí, para lo bueno y para lo malo. Él es rehén de sus palabras entonces, y por supuesto se lo vamos a recordar todos los días lo que dijo y lo que ahora no está dispuesto a hacer. Pero bueno, esto le pasa a un gobierno del Partido Popular y los tienes a los medios de comunicación, a determinados medios de comunicación, exigiendo que se rebaje el número de consellerías y el número de altos cargos. Claro, lo hace un gobierno de izquierdas y medios de comunicación que a nosotros nos exigían que lo hiciéramos, y lo hicimos, lo hicimos. Ahora no se lo van a exigir a Ximo Puig. Es por lo que tú antes comentabas también de campañas de acoso y derribo contra el Partido Popular. Si nosotros hubiésemos estado gobernando ahora mismo, pues con las medidas que se han tenido que tomar, me gustaría escuchar a la izquierda. Es el ejemplo que se pone y es verdad, porque se tuvo que sacrificar un perro, no porque quería el gobierno de Mariano Rajoy, sino porque estaba en el protocolo de la OMS, de cómo se tenía que actuar en casos de ébola. Si se tuvo que sacrificar un perro y la que montaron, y ahora con el número de fallecidos que hay, que son más de los que dicen los datos oficiales, porque muchos fallecen y no se sabe si es por coronavirus o no, pero porque no se le hacen ni los test, ni luego incluso después del fallecimiento, en muchos casos no se están haciendo las pruebas. Ayer tuvimos un debate en la Comisión de Justicia en las Cortes Valencianas precisamente por esto. Y uno de los grandes dramas de esta pandemia es que no vamos a saber exactamente el número real de fallecidos. Es decir, muchas familias con un fallecido no van a poder saber van a poder sospechar, pero no saber a ciencia cierta si el fallecimiento es debido al coronavirus o no. Y esto tiene muchas implicaciones, porque yo estoy convencido de que muchas familias que tienen fallecidos por coronavirus van a presentar reclamaciones judiciales, van a ejercitar acciones judiciales. Claro, para eso es necesario que tú puedas acreditar que el fallecimiento es coronavirus, y muchos no lo van a poder acreditar. Yo siempre digo que nosotros dentro de unos meses vamos a saber el número real no real, pero sí muy aproximado, porque al final los certificados de defunción acaban llegando desde los registros civiles al registro civil, al Ministerio de Justicia, y se acaban publicando en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Dentro de 3 o 4 meses, cuando todos esos datos ya estén y cuando se publiquen los fallecimientos mes a mes y comunidad autónoma a comunidad autónoma habidos en los meses de abril, de marzo, de mayo, esperemos que pare pronto los fallecimientos, y pues cuando se publiquen y los comparemos y saquemos la media de los años anteriores, tendremos una cifra real, no real, pero sí muy aproximada a la realidad de los fallecimientos. Y entonces veremos que son más de los que dicen los datos oficiales, de los que nos da Fernando Simón y de los que nos da el Ministerio de Sanidad. Porque aparte del coronavirus no ha habido nada extraordinario, no ha habido ningún terremoto, no han habido inundaciones, no hay ninguna circunstancia extraordinaria por la cual tengan que haber más fallecimientos que la media, por ejemplo, de los 5 años anteriores. Y todos esos datos saldrán y veremos que son muchos más. De hecho, el Instituto Carlos, un instituto de la Universidad Carlos III, hace ya unos estudios y está situando la mortalidad en esta época, la sobremortalidad, un 50% por encima de los datos reales, lo cual son unas cifras
vamos, aterradoras. Y yo no digo que todos esos fallecimientos sean por coronavirus, pero bueno, también digo que no hay otra circunstancia especial. Incluso es que fallecimientos por otras causas, como pueden ser los accidentes de circulación, están descendiendo, lógicamente, porque hay mucha menos movilidad. De hecho, según la Dirección General de Tráfico, en el mes de abril ha habido solo 26 accidentes mortales y solo 30 fallecidos por accidente de tráfico. Por eso digo en un que... periodo, además, que ha coincidido con Semana Santa. Por eso, efectivamente. Pero bueno, por lo que estás comentando de los datos y de que no ha habido, digamos, ningún fenómeno que pueda demostrar o justificar esa alta mortalidad más allá del coronavirus, Fernando Simón decía esta semana que no sabía a qué se debe ese aumento de la mortalidad respecto a ejercicios anteriores, que podía ser por un accidente muy grande. No sé si lo escuchaste, pero bueno, hasta ese nivel estamos llegando para ocultar el alcance de la pandemia. Sí, fue una frivolidad, unas palabras muy desafortunadas, muy desafortunadas. Todo el mundo sabe que esta sobremortalidad que se está produciendo es por el coronavirus, no hay otro motivo. Pepe, para ir terminando ya, hacías referencia ahora a la Comisión de Justicia. Allí también has pedido a la Consellera de Justicia que lleve a cabo ya determinadas actuaciones para prevenir el colapso judicial que se prevé si no se actúa correctamente. Y aquí, precisamente, igual que con la pandemia y ahora los efectos económicos que vienen detrás, hay dos fases. La primera, la inesperada, podemos comprarle el argumento de que no lo sabían o que esto no es cosa de culpa de ellos, sino que ha venido bien. Lo podemos llegar a aceptar, pero la respuesta que se da para minimizar la crisis posterior e intentar que la recuperación sea en V, tal cual baja, que luego suba, claro, aquí es cuando ya se empieza a tener en cuenta la previsión y ya se está alertando, sobre todo en el tema de justicia. Sí, efectivamente, nosotros ayer en la Comisión de Justicia, el Grupo Parlamentario Popular, presentamos una iniciativa pidiendo un plan extraordinario de refuerzo de la justicia con todos los medios materiales y todos los medios humanos que resulten necesarios para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus. Nosotros partimos de la base de una justicia que ya en épocas normales está sobrecargada. Partimos de la base de una justicia que tradicionalmente le faltan medios. A eso hay que sumarle el parón que ha habido durante el estado de alarma de plazos, de términos y de actuaciones judiciales. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se estima que solo los juicios, el número de juicios y de vistas aplazado por el estado de alarma en la Comunidad Valenciana son más de 20.000, que ahora se tienen que volver a colocar en agenda y se tienen que celebrar. Luego a eso hay que sumarle que efectivamente algunos órdenes jurisdiccionales, fundamentalmente el social y el civil, pero no solo el social y el civil, van a tener un incremento desmesurado de trabajo. Y a eso hay que sumarle el decreto ley 16/2020 que aprobó el día 18 de abril el Gobierno de España y que se tiene que convalidar todavía en las Cortes, que aprueba una serie de medidas procesales y organizativas que para llevarlas a cabo se tienen que poner muchos medios materiales. Por ejemplo, el decreto señala que todos los juicios que se puedan celebrar y todas las vistas que se puedan celebrar por videoconferencia, que la gente con buen criterio desde mi punto de vista no vaya a los juzgados y que se celebren por videoconferencia. Pero claro, para eso tú necesitas tener una serie de medios, necesitas tener completamente implantado, entre esos medios, necesitas tener completamente implantado el expediente electrónico y la informatización total del sistema judicial. Eso en la Comunidad Valenciana no lo tenemos a día de hoy. La consellera en la pasada legislatura se puso como objetivo, se comprometió a que dentro de la pasada legislatura se alcanzaría el objetivo, ella llamaba papel cero. Esto quiere decir
que todo estaría informatizado, el expediente electrónico. Eso no ha ocurrido. Nosotros decimos que el papel cero se ha quedado en papel mojado, porque esto no se ha cumplido. Sin ir más lejos, el Colegio de Abogados de Valencia hace poco sacó una nota, un comunicado, y eso no lo decimos el Partido Popular, lo dice el Colegio de Abogados de Valencia, diciendo que en la Comunidad Valenciana implantar todo ese tipo de medidas es impensable porque seguimos en la justicia del fax, del rollo y del papel. Y esto es una realidad. El teletrabajo no ha podido funcionar durante el estado de alarma en materia de justicia. Muchos no han podido teletrabajar porque el sistema no está lo suficientemente, desde el punto de vista tecnológico, perfeccionado. Entonces, hay que invertir mucho dinero, la verdad es que hay que invertir mucho dinero, y luego hay que aportar personal de refuerzo para poder sacar adelante los asuntos. ¿Por qué? Porque la justicia, y esto es algo en lo que poca gente repara, puede ser un aliado de la recuperación económica si resuelve rápido un concurso de acreedores, por ejemplo, o una demanda por despido, es un aliado de la recuperación económica, y si no lo hace, que los casos se van enquistando, es un obstáculo para la recuperación económica, y ahí hay que invertir. Bueno, pues a todo eso, y para sintetizarlo, el Botanic votó en contra ayer en la Comisión de Justicia. Sí, por lo que comentas, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, o me llamó la atención cuando, cursando el máster de abogacía y la carrera de Derecho, cuando visitaba los juzgados y sobre todo también la Audiencia Provincial de Alicante, eran esos pasillos llenos de expedientes en papel, pero bueno, una cantidad tremenda. Como bien dices, parece que todo avanza menos la administración del Botanic. Pues Pero bueno, mira, esperamos que pronto se pongan las pilas en esto que hace falta. para que te hagas una idea, todos esos expedientes en papel que tú veías, e incluso en los pasillos, todos esos tomos empiezan con una carpetilla donde viene el número de juzgado, donde se pone el número de procedimiento, donde apuntas quiénes son las partes de ese procedimiento. Esas carpetillas, la Consellería de Justicia siempre, en los 15 primeros días del mes de enero, dentro del mes de enero de cada año, las ha mandado a los juzgados. A día de hoy, no sé si en todos, pero sí sé que en muchos juzgados esas carpetillas siguen sin llegar, ¿eh? Y estamos a mediados de mayo. Esto para que nos hagamos una idea de cómo está funcionando actualmente la Consellería de Justicia. Es un hecho, pues a lo mejor anecdótico, pero es muy es sintomático de cómo se están haciendo las cosas. Bueno, Pepe, pues como decía, espero que pronto, bueno, que se va a quedar en deseo tuyo, mío y sobre todo de los profesionales que trabajan en este sector, que avance, porque los problemas son tremendos y, como decía, la cantidad de papel, bueno, y eso al final impide el teletrabajo y por lo tanto hace que todo vaya un poco más lento. Pero bueno, solo me queda darte las gracias por habernos acompañado. Sí que espero que pronto puedas estar en Villena, que haya pasado y que todo esto quede en un mal recuerdo. Y nada, como digo, te esperamos con los brazos abiertos, con 1 metro de distancia todavía sin poder abrazarnos, pero bueno, que sabes que siempre es un honor para nosotros recibirte aquí. Claro, en cuanto sea posible, estaré encantado también de haceros una visita y charlar con vosotros y con el PP de Villena, que me consta que estáis ahí dando el callo y haciendo un gran trabajo. Muy bien, Pepe. Gracias. Gracias.